Yo le voy a pedir que no se sienten, o que se sienten y toquen igual sentados, no hay problema, pero me van a ayudar, amén, me van a ayudar, amén. Tengo una palabra que Dios ha bendecido mi vida. Después que prediqué, Dios me fue tratando en un montón de áreas y hoy quiero compartirla con todos ustedes, amén. Así que vamos a ponernos atentos, vamos a escuchar lo que Dios tiene. Este es el momento donde agarramos los celulares y leemos la palabra y lo ponemos modo avión. ¿Qué hacemos? Modo avión. Muy bien, obedientes, Ya veo que suena alguno. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que tu luz saque toda tiniebla, que tu luz saque toda oscuridad en este momento, para recibir esta tu palabra, esta palabra que fue impartida por tu presencia, por tu espíritu, por tu esencia, porque tú la pusiste en mi vida, Jehová, porque tú hablaste, porque tú trataste, y esta palabra será de bendición, esta palabra será impartida, esta palabra, Jehová, esta semilla dará su fruto a 100%. Te doy gracias, Padre, porque tú sacas todo bloqueo de todo pensamiento, saca todo pensamiento que no es tuyo, saca todo pensamiento de nuestras vidas y enciendes el fuego de tu Espíritu Santo, enciendes el Espíritu en nosotros para que esta palabra sea impartida en el Espíritu, de espíritu a espíritu, Padre, para que esta palabra no quede vacía, sino que caiga en tierra fértil. Somos tierra fértil y esta palabra dará su fruto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecidos, amén. Vamos a leer Génesis 25:20. Espero recordar todo, que quede en mi mente. Me traje el cuaderno, traje un machete, porque después no leo el cuaderno y me pierdo. Dice: Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran amorreos de Padán y Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era que el Señor ayudó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó si esto iba a seguir así, porque me pasa esto a mí. Entonces fue a consultar ¿a quién? Y el Señor le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había... El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto ¿de qué? De vello, era velludo. Y a este lo llamaron Esaú. ¿Hay algún velludo? Luego nació su hermano, agarrado de una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 30 años. Los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Vamos a leer hasta ahí. ¿Amén? Todos sabemos que nosotros somos eternos. Nuestro cuerpo físico no es eterno, pero nuestro espíritu es eterno. Nosotros estamos en el Padre, en lo eterno del Padre, y Él predestina un día y una hora para que nosotros vengamos a la tierra. Y elige a un hombre y una mujer, a los padres biológicos, para que sea fecundado un óvulo con un espermatozoide, ¿no? En el útero, en la matriz. Y de ahí nace el feto. Y eso tiene la esencia, el feto tiene la esencia del Padre, la esencia del Espíritu. El feto tiene poder desde el momento que está en el vientre. ¿Amén? Amén. Pero en el momento que el espermatozoide se está fecundando con el óvulo, hay una guerra.
una guerra de rebeliones, según el apóstol Sojo. Y esa guerra de rebeliones hace que vos no tengas propósito. El enemigo quiere hacer que vos no seas escogido. El enemigo quiere hacer que vos no tengas en esta tierra el propósito que Dios designó para tu vida. Desde ese momento hay una guerra en tu vida. Desde ese momento uno tiene que luchar y comienza a luchar y a guerrear a lo largo de la vida. No es que se termina ahí. ¿Lo saben o no? ¿Sabemos o no sabemos? Entonces Dios elige a tus padres biológicos, elige una casa y elige tus padres del alma. Es una imposición divina, una imposición de parte de Dios. Vos no podés elegir tus papás biológicos, no podés elegir tu casa, no podés elegir tus padres del alma. Eso es un designio divino, un designio de Dios, que Él escoge para tu vida, que Él escoge aún desde el vientre. Él sabe en qué lugar estás predestinado. Pero muchas veces, aunque estamos en el camino, aunque hace años que conocemos a Cristo, muchas veces nos preguntamos, ¿seré escogido? ¿Seré un escogido de Dios? ¿Seré un llamado de Dios? Desde el momento que entraste al vientre de tu madre, sos un escogido. Desde el momento que Dios te eligió, sos un escogido. Desde el momento que guerreaste para poder estar en el vientre, sos un escogido, sos un victorioso. Desde ese momento comienza la guerra y a lo largo de la vida tenemos que guerrear. Pero sabemos que hay alguien que está a favor nuestro. Hay alguien, dice en Isaías, si lo podemos poner, dice, desde el principio jamás hablé en secreto, cuando las cosas, no. Isaías 49, 16. Dice, grabada te llevo en las palmas de mi mano, tus muros siempre los tengo presente. Grabada te tengo, tatuada te tengo, impresa te tengo, dice el Señor, en la palma de mi mano. ¿En dónde? Te tengo protegida por muros. Y dice, siempre te tengo presente. Siempre te tengo, siempre te tengo, siempre te tengo. Dios me decía, Marcela, esto es una guerra desde el comienzo, pero nunca te olvides que te tengo presente. Nunca te olvides que te tengo grabada, impresa, tatuada en mis manos. Nunca se olviden que Dios te tiene en sus manos. Yo me imaginaba la mano de Dios, mírese su mano, y en el medio de la mano un tatuaje. Hoy están de moda, ¿no? Su vida tatuada en la mano de Dios. Y que Él nos tiene siempre presente. Nos tiene siempre presente. Nos tiene siempre presente. Aunque pasemos diferentes circunstancias. Y Dios me decía, ¿por qué muchas veces pasamos situaciones? ¿Por qué muchas veces vienen pensamientos en nuestras vidas que no son de Dios? ¿Por qué muchas veces batallamos en nuestros pensamientos? Si Dios dice, te tengo en las palmas de mi mano, te tengo esculpida, te tengo en memoria, siempre me acuerdo de vos. Si miramos en la palabra, vemos los escogidos de Dios: Abraham, Isaac, Jacob, María, Sara, Ana, Samuel, David, Jesús. Y ponga su nombre: escogido por Dios, escogida por Dios.
hombres que tuvieron guerra, hombres que todos los días venía Satanás a molestarlos, hombres que sabían que eran escogidos, hombres que sabían que Dios los tenía en la palma de sus manos, con errores, con defectos, con pecados, en debilidades, pero Dios te tiene en las palmas de su mano. Amén. Con equivocaciones, no importa, Dios te tiene en la palma de su mano. Amén. Entonces, si José, si David, si Abraham, si Sara, si todos tuvieron que pasar dificultades, ¿cómo no nosotros que somos escogidos como ellos? ¿Cómo no nosotros que también pasamos dificultades? ¿Cómo no nosotros que Dios también nos escogió y nos tiene en sus manos? Amén. Dios sabe cuál es tu propósito. El diablo no sabe cuál es tu propósito, pero sospecha que eres un escogido. Sospecha que vas a venir a la tierra con un propósito. Y de antemano prepara mujeres estériles como Sara, como Ana. Pero Dios siempre pone a un Samuel, siempre Dios pone a un Isaac. Nadie será estéril, sino siempre habrá un vientre que tendrá un fruto y ese fruto se multiplicará. Porque creemos en Dios, porque Él es el que está en nuestras vidas, porque Él es el que te tiene en la palma de su mano. No habrá estéril, dice la palabra. No habrá estéril. No habrá una Saraí, sino habrá una Sara. No habrá un Abraham, sino habrá un Abraham, un padre de multitudes, una mujer de multitudes. No habrá amargada dentro de la casa, porque Dios pone en los vientres a un escogido. Cuando más la lucha, más propósito. Cuando más la lucha, más propósito en nuestras vidas. Cuando más lucha, Dios tiene un plan predestinado para enviarte. Dios tiene un plan predestinado para que ganes. Tiene un plan predestinado para que te multipliques. Tiene un plan multiplicado para vos, para tu vida. Dios tiene cosas predestinadas para tu vida. Pero tenemos que tener una actitud de fe. Tenemos que tener actitud de fe. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe en este tiempo. Cuando se levanta una batalla, cuando el enemigo te quiere hacer caer, cuando el enemigo te dice, te habla y te vienen los pensamientos. Tienes que tener actitud de fe para entender que hay propósito en tu vida y que nadie te podrá arrancar de lo que Dios tiene planificado. Hay propósito en esta casa. Esta casa es un vientre. Esta casa es un útero donde cada uno de los escogidos que estamos aquí tiene un propósito que Dios le muestra al Padre de la casa para cada uno de ustedes. No somos casualidad, sino una causa por la cual estamos acá. Amén. Somos una causa que Dios puso en nuestras vidas. Amén. No sé cómo voy el tiempo, no me pusieron cronómetro, tengo libertad. ¿Se acuerdan cuando cantábamos hay libertad en la casa de Dios? Así tengo libertad en la casa. Hoy no está el Padre, no hay cronómetro, hay libertad. Amén. Amén. Decile al pedazo de bendición que tenés al lado, sos un escogido. Decile. Sos un escogido, pedazo de bendición. Sos un escogido, pedazo de bendición. Hay propósito. Amén. Wow. Mi mamá y mi papá fueron instrumentos para que hoy esté con ustedes. Amén. Mi papá y mi mamá no sabían cuál era el propósito que Dios tenía con mi vida, para que hoy pueda estar predicando en esta tierra. Amén.
Pero uno sabe que cuando conoce al Señor, somos un milagro. Amén. Decirle que tenés al lado, sos un milagro. Nadie pudo impedir que nacieras. Amén. Nadie pudo impedir, Satanás no pudo impedir que nacieras. Sos un milagro de Dios. ¿Qué pasó acá con el milagro? Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me están yendo los milagros. Debemos de creer en lo que dice Dios para nuestras vidas. Debemos de creer en lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice que Dios predestinó a tus papás biológicos. Dios predestinó a mi mamá, a mi papá, para que hoy pueda estar con ustedes en esta tierra bendecida de pico truncado. Amén. Dios ya lo sabía. Y el enemigo no sabía cuál era el destino que Dios me iba a dar. Y de antes, él trataba de no lograr que mi vida fuera de bendición para que lograra el plan de Dios en nosotros. Amén. Entonces, Dios me habló primeramente de la guerra que se genera para que nosotros fuéramos formados en un vientre, para que pudiéramos ser los escogidos que Dios tiene para nosotros. Lo segundo que Dios me mostraba era las veces que Dios nos tiene esculpido en las palmas de su mano. Amén. No los noto. Amén. 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 Decirle que tenés al lado, sos un tatuaje de Dios. Sos el tatuaje de Dios en las manos de Dios. Amén. No se van a tatuar las caras ahora, por favor. Porque alguna versión dice el tatuaje, Lo segundo que se manifiesta es la muerte. El enemigo manda al espíritu de muerte para que vos no puedas cumplir el plan de Dios. Primero es una lucha para que vos entres al vientre. Luego es una lucha para que no puedas llegar al propósito que Dios tiene planificado en tu vida. Por eso decimos que Dios nos tiene en las palmas de su mano. Porque Dios dice su palabra que envía a sus ángeles alrededor tuyo. Dios envía a sus ángeles adelante, atrás, en medio de tu vida. Muchas veces pasan accidentes violentos. Muchas veces vienen enfermedades violentas. Muchas veces suceden robos violentos. Porque el enemigo quiere arrebatar tu vida. Porque él huele que algo va a suceder con vos. Porque él huele que algo vas a hacer. Porque él huele que hay propósito en tu vida. Pero los ángeles están alrededor, guardándote continuamente. Amén. Amén. Yo recuerdo cuando tenía mis hijos chiquitos, mis 4 hijos chiquitos. Los 4 son totalmente diferentes. Pero recuerdo la vida de Gonza, las veces que me ha hecho llorar en oración, las veces que hemos clamado a Dios, las veces que los ángeles de Dios lo han guardado para que el enemigo no saque su vida, las veces que una madre necesita derramar lágrimas, las veces que una mamá necesita orar, pero siempre llega la promesa de Dios a su tiempo. Nunca dejes de orar, nunca dejes de clamar, porque los ángeles de Dios están alrededor de tus hijos, guardándolos, aunque estés en desobediencia, aunque estés en pecado, aunque estés débil. Dios es fiel y Él cumple su palabra y su promesa. Amén. Yo recordaba en este momento cuando el Señor me hablaba y me hablaba del espíritu de muerte, y recordaba los momentos en la vida de Gonzalo siendo chiquito, o en algún episodio de Eve, de Yera, de Teti. Recuerdo una vez cuando Yera puso sus dedos, una aguja de tejer dentro de un enchufe, la corriente, y saltó el disyuntor. Me acuerdo cuando Gonzalo casi cayó a un precipicio. Me acuerdo las veces que hemos ido corriendo al hospital a coserle la cabeza por los puntos, porque las veces que se golpeó. Me acuerdo las veces que era imprudente porque no entendía, pero también me recuerdo las veces que sus ángeles estuvo a su alrededor. Me acuerdo las veces
que él salía de noche. Recuerdo las veces que entre 7 lo golpearon y le quebraron su nariz. Dios estuvo en ese lugar. Sus ángeles estaban, porque hay propósito en la vida de nuestros hijos. Porque Dios los tiene en la palma de ¿qué? De sus manos. Decile a la bendición que tenés al lado, no vamos a decir pedazo porque después el Padre nos va a retar. Decile la bendición que tenés al lado. Dios tiene la vida de tus hijos en sus manos. Recuerdo cuando mis nietos nacieron con insuficiencia de oxígeno. Recuerdo cuando nacieron con vueltas de cordón. Recuerden ustedes ahora, traigan a memoria las veces que Dios guardó la vida de sus hijos. De dónde anduvieron, a veces sin saber como mamá dónde están. Dios los guarda, Dios los cuida, Dios los protege. Vimos el testimonio de Flaminio cuando él contó que él estaba ebrio, que salió, que iba en ese auto. Dios guardó, mandó a sus ángeles porque había propósito en un escogido. Y así cuántos testimonios podemos dar de cómo Dios guarda a nuestros hijos, de cómo Dios guardó nuestras vidas, de cómo el enemigo cuántas veces viene a querer destruirnos, pero Dios envía a sus ángeles delante, detrás y en medio para guardar tu vida, porque Él te tiene esculpido en las palmas de su mano. Amén. Y nosotros no nos damos cuenta del valor, de la importancia de la vida en nuestras vidas. Cuando yo veía como Dios me hablaba clarito y me decía, desde el momento que designé la hora y el momento para que tú fueras enviada a la tierra, el enemigo se levantó. Desde el momento que te traje a la tierra, el enemigo siguió tratando de matar tu vida. Y muchas veces nos hacemos problemas por situaciones y nos sacan la paz y la alegría. Y el Señor me decía, celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, porque los ángeles de Dios están delante tuyo. Celebra la vida, porque los ángeles de Dios están detrás tuyo. Celebra la vida, porque los ángeles de Dios están en medio de tu pueblo. Celebra la vida por tener a tu hijo. Celebra la vida por tener trabajo. Celebra la vida. Me parezco a Diego Torres, ¿no? Celebra la vida. Porque hay cosas que nos quitan la paz. Porque hay angustias en nuestras vidas. Cuando Dios dice, celebra la vida. Celebra la vida. El otro día fue un hijo de la casa a casa, Maxi, y estábamos recordando, y nos recordábamos del abuelo de él, de Don Tito, y nos acordábamos de cómo Dios guardó nuestros hijos, de Don Tito, cómo Dios guardó a nuestros hijos, cómo Dios guardó a los ángeles, a veces de imprudencias que cometían estos niños. Y nos recordábamos cuando Don Tito tenía el 147. Los dejaban manejar a ellos con 9 años, 8 años. De pronto hacían, no sé cómo se llama, un karting. Y Tito los tiraba con una soga y ellos atrás, ¡guau!, muertos de risa. Y nosotros como mamá nos enterábamos después de lo que hacían. ¿Cuántas veces los ángeles estuvieron guardándolos alrededor? ¿Cuántas veces mi hijo salió en ese cuatri con Eve y volcaron y rodaron y Dios los guardó? Y doy testimonio de mis hijos porque no sé, quizás alguno de ustedes no me he enterado para poder dar y contar de las veces que Dios envió a sus ángeles alrededor de ustedes. Amén. ¿Cuántas veces? ¿Recuerdan alguna situación de peligro? ¿Recuerdan alguna situación en sus vidas que Dios envió a sus ángeles? De acuerdo con Gladys, fuimos a Villa Gesell y estábamos ahí tomando sol.
Y de pronto bandera roja, prohibido entrar al mar. Y de pronto viene el bañero con los 6 imprudentes que se metieron al agua. ¿De quién son estos los hijos? Dijo. Yo le dije de ella. Los 6 eran de Gladys. Cuando te hacen pasar vergüenza, Dios los guardó. Aún en medio de la tempestad del mar, aún en medio de las olas, Dios guarda tu vida. Dios guarda a tus hijos. Dios guarda tu entrar, tu salir, tu caminar, como dice la palabra, porque Dios te tiene en la palma de su mano. ¿Cómo no celebrar la vida? A pesar de, ¿cómo no celebrar la vida? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no darle gracias a Dios por todas las cosas que Dios hace en nosotros? ¿Cómo no celebrar si vienen enfermedades y Dios se glorifica? ¿Cómo no celebrar si te dicen que estás pasando por una situación y de pronto está la sanidad? ¿Cómo no celebrar la vida? Hacía 2 años que me fui a hacer un estudio y me encontraron un mioma. Y no quería ir al médico para ver cómo estaba. Y de verdad se lo digo, no quería ir porque no quería saber nada cómo estoy adentro. Demasiado con saber cómo está el corazón. ¿Para qué saber otra cosa, no? Y bueno, me sacaron el turno y tuve que ir. No dormí, estaba nerviosa, me ministraba, me desministraba. Luchaba con los pensamientos, no luchaba. De pronto traía y decía el miedo que tenía y rechazaba el miedo. Y así estuve hasta que llegó la hora de ir al médico. Y cuando fui al médico me dice, está todo perfecto, no hay nada. No estaba el mioma. ¿Cómo no voy a ser una agradecida de la vida? No quería ir y Dios me mostraba que Dios había hecho un milagro. Dios me mostraba quién estaba. Dios me mostraba que me tenía esculpida en la palma de su mano. Dios me mostraba que formaba muros alrededor con sus dedos y me sostenía. ¿Cuántos milagros Dios hizo de sanidad en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios hizo o va a hacer? No te rindas, pelea. No te rindas, pelea. No te rindas, pelea. No te rindas, pelea. No te rindas, pelea, 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 resiste, pelea, resiste, pelea, resiste. Dios te tiene esculpido en la palma de su mano. Dios te tiene en la palma de sus manos. Dice la palabra después, cuando seguía leyendo, desde el principio comenzó la guerra, después se quiso levantar la muerte, después se quiere levantar el rechazo. ¿Cuántas veces te sentiste rechazado, aún en la propia casa? ¿Cuántas veces sentiste el rechazo, quizás de tu padre, quizás en el trabajo, quizás en el colegio, quizás afuera, quizás aquí adentro? Y lo que hace el rechazo es querer retroceder, es querer que te alejes, es querer que dejes tu avivamiento. Porque donde hay avivamiento se va a levantar el rechazo. Porque cuando hay avivamiento en tu vida, el enemigo va a poner pensamientos en tu vida para que no estés sentado en este lugar. Porque hoy, si estás acá en esta casa, sos un escogido. Porque si estás sentado dentro de esta casa con tus padres del alma, eres un escogido de Dios. Un escogido que venció la muerte. Un escogido que Dios puso a sus ángeles para que te guarden. Y un escogido que ha vencido el rechazo. Porque cuando viene el rechazo a tu vida, lo primero que quieren hacer el enemigo es venirte a hablar y decirte: no siento que me aman, no siento que es mi casa, no me siento parte, no siento la palabra, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento. El enemigo te quiere sacar de tu lugar
para que no seas bendecido. El enemigo te quiere sacar del lugar donde estás para que tu vida no sea un avivamiento, para que tu vida no gane a otro, para que tu vida no se multiplique, para que pierdas las bendiciones que tienes para tu hogar, las bendiciones que tienes para tu casa, las bendiciones que tienes para tus hijos. Resiste y pelea. Resiste y pelea, porque este es tu lugar. Amén. Tenía un pastor amigo, no es que se fue ni murió ni me peleé, perdón, dije tengo un pastor amigo. Vieron que qué es lindo sentirse, estar entre pastores, es lindo, uno se cuenta cosas, al otro le pasa lo mismo, por ahí te cuenta algo gracioso y uno habla, ¿no? Entonces este pastor me contaba y me decía, en mi congregación, en mi casa, nadie se atreve a decirme no siento. ¿Por qué? Le preguntaba. Porque el que se atreve a decir no siento, sabe que oro por sus vidas. Desde las 3 de la mañana a las 6, la hora que sale Laura, la hora que viene la claridad. Y cuando me dicen no siento, yo le digo, Señor, antes que esta persona decaiga, peque, se vaya al mundo, llévate este cuerpito. Entonces nadie dice no siento, porque sabe que en 3 días voy a estar mal en la casa. Es un chiste, ¿eh? Si fuera fácil. Entonces, no siento. Quiere sacarte del lugar. Quiere sacarte de la casa predestinada que tenés. Quiere sacarte del avivamiento que Dios va a comenzar a hacer en tu vida. Porque sos, ¿qué? Un escogido. ¿Qué sos? Y como tal tenés que, ¿qué? Celebrar la vida. ¿Qué tenés? Celebrar la vida. ¿Qué tenés que celebrar? La vida. Celebra la vida porque sos un escogido. Decirle que tenés al lado, celebra la vida porque sos un escogido. Amén. Vos sabés, Franco, que quería traer el shofar y me lo olvidé en mi casa. Tenía planeado hacer esta prédica con el shofar, pero como no me trajo el apóstol y tuve que salir corriendo, me quedó en el camino. Todos tenemos batallas, todos tenemos guerra y todos tenemos que pelear. Amén. Por eso no tenemos que detenernos, porque sos ¿qué? Sos un escogido. ¿Y estás en dónde? En las palmas de su mano. Decirle el pedazo de bendición, estás en las palmas de su mano. A ver, motíveme, a ver un poquito, a ver, si usted me motiva me dan ganas de seguir predicando. A ver, motíveme, a ver. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, a los suyos vine y los suyos me rechazaron. ¿Quiénes son los suyos y quiénes son los suyos? Amén. Lo suyo es la iglesia. Los suyos somos nosotros. Y los suyos son los fariseos. Son aquellos que tienen tradiciones, que tienen cultura, que hacen que la religiosidad te aparte de la vida que uno tiene en Cristo. Amén. La cultura te estructura y esa cultura hace que te apartes del plan que Dios tiene para tu vida. Por eso debemos de celebrar la vida, nosotros que no somos religiosos, nosotros que creemos en Cristo, nosotros que activamos la fe en Cristo Jesús. Amén. Celebramos la vida porque creemos que Él vino por nosotros. Él vino por vos, Él vino por nosotros, vino por los escogidos y nosotros no los rechazamos. Amén. 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 Motívenme. Amén. Amén, ahí está. Tenemos que activar la fe en nuestras vidas cada día. Activar la fe. Amén. No pudo la muerte, no pudo el rechazo y no va a poder con nosotros el dolor. Amén. El dolor en el alma
es lo que te hace salir del propósito de Dios. El dolor que muchas veces uno trae en su corazón. Dice la palabra: bienaventurado el de limpio corazón. Bienaventurado aquel que no tiene amargura. Bienaventurado aquel que no tiene raíces en su corazón. Bienaventurado aquel que no tiene alambres de púa en su corazón, sino que es de corazón limpio. No hay dolor, no hay amargura. La amargura y el dolor te apartan del propósito. La amargura y el dolor te sacan. La amargura y el dolor te quitan de ser un escogido. La amargura y el dolor te sacan de la casa. Porque tenés que celebrar la vida. Y cuando hay amargura y cuando hay dolor, no podés celebrar una vida en Cristo. Porque el dolor te ganó. Porque el rechazo te ganó. Porque la amargura te ganó. Y van contaminando tu corazón. Y esa contaminación en tu corazón te va apagando, te va apagando, te va apagando. Y no dejas que pelees las batallas. Y no dejas que pelees y que ganes la victoria como lo hizo David. David todos los días tenía una batalla para ganar. José todos los días tenía una batalla para ganar, aún con sus hermanos. Abraham todos los días tenía una batalla para ganar. Ver al hijo de la promesa, aunque pasaran los años. Rebeca, que tenía un vientre estéril y tuvo que vencer ese dolor, tuvo que vencer esa amargura, y Dios le dio mellizos. Por eso decíamos que no hay mujer estéril, porque Dios hace fructífero todo vientre cuando Dios tiene un escogido. Las cosas fáciles, dice Proverbio, no dice Proverbio, dice el mundo que las cosas fáciles así como llegan, ¿cómo saben eso? ¿Cómo lo saben? Ahora si yo le pregunto Proverbio, las cosas fáciles así como llegan, se van. Por eso es necesario que peleemos la batalla. Que peleemos la batalla en la fe como Abraham, que peleemos la batalla de la fe como Sara, que peleemos la batalla de la fe como Ana, para tener un Samuel, un José, un gobernador, un David como rey, que venció a un Goliat, un niño chiquito que fue apartado, aún siendo niño. Pelear las batallas por los jóvenes de la ciudad. Pelear la batalla por los niños de la ciudad. Pelear la batalla por los matrimonios de la ciudad. Tener un corazón limpio para que entiendas que eres un escogido. Tener un corazón limpio para que entiendas que tienes que celebrar la vida. Celebrar la vida sin amargura. Celebrar que tenés una silla, que tenés una casa. Celebrar que quizás tenés un vehículo, que tenés padres del alma, que tenés un lugar donde congregarte, que tenemos una guitarra, que tenemos una batería. Celebrar la vida, celebrar de las cosas que Dios nos da, que tenemos un predio, que vamos a seguir edificando. Celebra la vida. Más fuerte, más fuerte. ¡Sos un milagro! ¡Sos un milagro! ¡Sos un milagro! Porque cuando hay dolor y amargura, dañamos la obra de Dios. Cuando hay dolor y amargura, hablamos con nuestra boca y lastimamos y dañamos la obra. Damos mal testimonio y la gente no quiere conocer a Cristo. No quiere venir a estos lugares a adorar a las casas por el mal testimonio que muchas veces nosotros damos por lo que sale de nuestra boca. Amén. Amén. Celebra la vida porque eres un escogido y Dios te tiene en las palmas ¿de qué? ¿De qué? De las manos. No solo la muerte, no solo el rechazo, no solo la amargura, volviendo, ¿no? El dolor, la amargura, no solo el dolor, perdón,
y la amargura, sino también muchas veces se levantan calumnias. Somos calumniados, muchas veces por gente cristiana, no por gente quizás de afuera. Y esto que estoy hablando de la palabra es todo lo que Dios me fue hablando. Desde que recibí la sanidad, de que Dios me habló a mi corazón, de cómo Dios me resguarda de la muerte y guardó a mis hijos, de cómo tenemos que tener un corazón limpio. Y ahora hablo de las calumnias. ¿Por qué me habla de las calumnias? Porque me dijeron cosas, sucedieron cosas, pasaron cosas, y verdaderamente me dolió. Me dolió tanto, pero me dolió porque son hermanos, y esos hermanos dañan al cuerpo. En vez de dejar que la gente conozca a Cristo, hablan para que la gente no conozca a Cristo. Hablan para que la gente deje las iglesias. Hablan para que la gente deje las casas. Hablan para que la gente que deje de congregarse. Y afirman las mentiras como que son verdad. Eso es más impotencia, ¿verdad? Y Dios me decía, en la calma, yo haré justicia. Y uno como latino, vieron que a nosotros nos pasan los latinos, o amamos o odiamos, las dos cosas, no tenemos términos medios, o no, somos muy pasionales, a todos le metemos pasión, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta por las redes, alguien pone y dice, fulano no sé qué, y uno hasta le escribe, que se muera, ¿o no ha pasado? No se ríe, ¿qué pasa, che? ¿O no? Muerte, parece que dijera, ¿vieron? ¿O no? En todo. En una novela. ¿O no vieron una novela o una película? Ese se tiene que morir, ese hijo de su madre, ¿o no? ¿Eh? O alguien que nos lastima o nos calumnia. Este hijo tendría que morirse. ¡Llévatelo, Dios! No entendemos que somos escogidos y vamos a ser calumniados con mentiras que el enemigo va a levantar. Pero esas mentiras que el enemigo levanta es para sacarte del lugar que Dios escogió. Es para sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Las calumnias cansan, y es verdad. Llega un momento donde te cansan. Pero como entendés que Dios te habla y te dice, Dios te va a usar en pico truncado, que se levanten y hablen, que digan lo que quieran. Hoy estoy con las canciones. Que se levanten, no importa. Que digan mentiras, no importa. Mientras nosotros estemos en el propósito, mientras nosotros entendamos que somos escogidos, mientras nosotros sepamos hacer la visión, porque las calumnias quitan tu visión, la calumnia cierran tus ojos, la calumnia no permite que tú mires más allá de lo que Dios quiere hacer. Y Dios tiene planes con tu vida. Amén. Decile, Dios tiene planes con tu vida. Quizás sos un Esaú, quizás sos un Jacob y Dios tiene una nación. Quizás hay propósito para que seas enviado. Quizás a través de tu vida viene un avivamiento y el enemigo quiere sacarte. Por eso levanta calumnias. Por eso levanta calumnias. Pero cuando escuches calumnias, pregunta si es verdad. No prejuzgues por algo que escuchaste, por algo que te dijeron. Porque lamentablemente al que más ayuda, uno es el que más calumnia. Al que uno más le da, es como que el que se levantara más enojado. Pero Dios conoce nuestras vidas. Amén. Dios conoce mi vida, Dios conoce la vida del apóstol, Dios sabe las cosas que dicen que son mentiras y Dios sabe cuál es la verdad. Amén. Y si no saludo, ¿qué? No saludo, ¿cuál es el problema? A ver. No, mentira. Si no saludo, no veo. De verdad que no sé cómo hago ahora para verlo. Pero por ahí no saludo porque no alcanzo
pienso conocer a todos. No es que me la creo y no saludo, que soy asquerosa. Bueno, capaz que soy asquerosa, pero saludo igual siendo asquerosa. ¿Me entienden? Soy así, soy transparente. Si alguno no los saludé en la casa, perdón, no los vi. Y si alguno de afuera, porque dirán, no lo tomen para ustedes porque no son de acá los que se ofendieron, son de afuera, de otras casas, que quieren pescar y para pescar ensucian. Bueno, no sé, ¿qué os trata con mi vida? No soy perfecta. Pablo dijo, ¿no? Que va camino a una perfección. Voy camino a una perfección, no soy perfecta. Quizás no saludo, quizás saludo mucho, quizás no saludo, quizás, no sé, muchas veces por saludar, y no sé cómo explicarlo, muchas veces he saludado para que no digan que soy asquerosa, y saludo y no son de acá y no los conozco y quedo ahí. Pero bueno, cosas que pasan también. Pero lo importante es que cuando se levanten y hablen de sus papás del alma, o los hijos de su papá del alma, o de algún hijo de la casa, puedan entender cuál es la verdad de los que nos conocen y cuáles son las mentiras que el enemigo quiere levantar. Amén. Dios usa a personas con corazones dolidos, amargadas, para detener la obra. Por eso no nos tenemos que detener, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir guerreando, porque Dios me tiene esculpida en la palma de su mano. Amén. Así que ahora cuando me llegue una calumnia voy a decir, ¿qué me importa? Me refala, yo estoy esculpida en la mano de Dios. Amén. ¿Cómo vamos a decir? No me importa, estoy esculpida en la mano de Dios. Amén. Estamos esculpidos y Dios nos guarda. Amén. Así que, y eso que no salgo mucho, miren si salgo. Dios mío, cuántas cosas. Y las que quiero hablar y no puedo. Las que quiero decir que andan hablando y no puedo, no puedo, no puedo. Señor Jesús. Dice que Jacob, su mamá le puso un nombre. Lo leímos. El nombre de Jacob no fue impuesto por Dios. No le reveló Dios el nombre a Rebeca para que le pusiera Jacob, sino que Rebeca decidió poner el nombre Jacob. ¿A quién? A su hijo. ¿Y qué significa Jacob? Ladrón. Entonces Jacob todos los días era de ladrón, 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 ladrón. Calumnias, calumnias, calumnias. Calumnias que quizás él fue creyendo. Calumnias que quizás se levantan y vos también las crees. Calumnias que, como te dicen, porque vos tenés una identidad, sos una hija de Dios, sos una escogida. No tenemos que creer a las calumnias que se levantan. Hoy estamos hablando en los colegios de qué? De la discriminación, ¿o no? ¿Hablamos o no? ¿Se enseñan o no a los chicos? En los colegios, los que son papá y tienen niños todavía no es escuela, o los abuelos que sepan que se enseña. ¿Se está o no enseñando del bullying, de la discriminación? Y a nosotros como personas grandes, con una cultura donde no nos enseñaron, tenemos que aprender. Porque todo va evolucionando, todo evoluciona. O como dice Daniel en la radio, no atrasemos. Amén. Entonces nosotros, sabiendo que Jacob significaba ladrón, nosotros tenemos que cortar esas maldiciones, tenemos que cortar esas calumnias. Entonces cuando se levanten y vengan calumnias en tu vida, como por ejemplo, no sé, cabezón, narigón, orejón, chueco, gordo, flaco, no sé, ¿me ayudan? Algún sobrenombre. Eso es bullying. Eso te ata. Eso es una calumnia, porque no es lo que Dios dijo de tu vida.
Porque Dios dijo que sos un escogido. Porque Dios dijo que hay propósito en tu vida. Este tema siempre lo quise hablar en los discipulados y se me pasó. Entonces dije, bueno, volvamos para atrás y lo hablo en general, me ahorro el discipulado. Porque siempre hablamos y hoy en día no se habla de los demás y no se habla de uno mismo. Tenemos que evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Como iglesia también debemos de evolucionar. Y debemos de cortar con todo sobrenombre. Debemos de cortar con toda calumnia que nos digan. Debemos de cortar en el nombre de Jesús. Porque le dijo Jesús a él, porque Dios le dijo a Jacob, no te llamarás más Jacob, te llamarás de ahora en adelante Israel, príncipe de Dios. Amén. Por lo tanto, no importa cómo te calumnian, tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios. No eres más Jacob. Dice que Jacob luchó por una bendición. ¿Y luchó a dónde? En la noche, hasta que salió que la aurora. Y ahí se le cambió el nombre. ¿Y cómo se llamó? Israel. Israel, príncipe de Dios. Decirle que tenés al lado, príncipe de Dios. Pedazo de bendición, eres un príncipe. Eres un príncipe. Ya no eres un Jacob. Ya no eres un Jacob. Ya no eres un Jacob. Ya no hay calumnias. Eres una princesa. Eres un príncipe. No hay calumnias en el nombre de Jesús. Amén. Wow. No sé cómo voy. 9:05. Pero en minutos 45 watts. Prometo que termino. Porque después van y le cuentan todas las fotos. No es que no viene. No. Me traicionan. Y por último, a ver, repitamos de nuevo. Muerte. ¿Qué más era? Rechazo. Dolor. Calumnias. Y el último, soledad. La soledad. La soledad muchas veces viene sobre nuestras vidas. La oscuridad. ¿Cuántas veces en la noche no has podido dormir? ¿Cuántas veces en la noche has guerreado, has batallado contra tus pensamientos? Jacob estuvo en la noche peleando y guerreando con una bendición. Jesús en el Getsemaní estuvo en la noche, dice que en la tercera y la cuarta vigilia estuvo luchando en el Getsemaní y dice que sus lágrimas y su sudor eran con sangre, diciéndole al Padre, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces estamos en la soledad? ¿Cuántas veces queremos salir corriendo? ¿Cuántas veces queremos abandonar? ¿Cuántas veces queremos no seguir? ¿Cuántas veces queremos desaparecer? Nunca han dicho, quiero desaparecer, quiero salir corriendo y no sé a dónde. En la soledad, vienen las guerras, vienen los pensamientos. Porque somos unos escogidos. Amén. Porque aún Jesús siendo escogido pasó por estos 5 niveles. Porque Jesús, siendo un escogido, batalló y venció como cada uno de nosotros. Vamos a batallar, porque no vamos a bajar los brazos, sino que vamos a guerrear. No vamos a bajar los brazos, sino que vamos a pelear. No vamos a dejar esta ciudad, sino que vamos a guerrear. No vamos a abandonar nuestro avivamiento, porque vamos a guerrear. ¿Saben cuántas veces he querido salir corriendo de truncado? ¿Saben cuántas veces no he querido volver? Pero sabía que había propósito. Sabía que Dios me había escogido para esta ciudad. Sabía que Dios me había traído a esta casa. Sabía que Dios me había dado hijos en esta casa para que ustedes sean enviados, para que ustedes cumplan propósito, porque son escogidos por parte de Dios. Porque Dios los tiene esculpido en la palma de tu mano. Más fuerte, porque Dios te tiene esculpida en la palma de tu mano. Porque Dios te tiene esculpida en la palma de tu mano. Porque Dios te tiene esculpida en la palma de tu mano. Porque Dios te tiene esculpida en la palma de tu mano.
Levantate y celebra, levantate y celebra, levantate y celebra, levantate y celebra la vida. Porque Dios venció tus batallas, porque Dios venció tu guerra, porque Dios venció, porque Dios venció, porque Dios te escogió. Celebra, 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 celebra. Celebra, más fuerte, celebra, 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 celebra. Celebra, cuanto más celebre, más victoria tendrás. Cuanto más celebre, más victoria vendrá. Celebra, celebra, celebra tu vida. Celebra porque ángeles han venido a salvarte, porque ángeles han venido a cuidarte, porque Dios te tiene en la palma de su mano, porque no eres más Jacob, eres un Israel. Oh, más fuerte, más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Celebra! ¡Celebra con tus hijos! ¡Celebra con tus generaciones! ¡Con tu matrimonio! ¡Con tu trabajo! Celebra, 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 celebra. Decile a la bendición que tenés al lado, celebra, celebra, celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida. Cierra tus ojos donde estás, cantamos una alabanza. Oh, barra, canta, barabashita. Celebra, 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 celebra. Oh, barraba canta. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre. Celebra. No necesitamos nada más. Oh, sí, Señor. No necesitas a nadie. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Oh, sí, Señor. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Oh, Padre. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos nada más que a Él. Oh, sí, Padre. Nada más que a Oh, Él. barraba calma, manchita. Toma la mano del que tenés al lado. Oh, barraba calma. Oh, barabashita. La verdad es Oh, sí, Señor. Jesús. Oh, sí, Señor. Por siempre. Ora por el que tenés al lado. Ora por él, ora, ora. Nuestro caminar es Él. La Ora. promesa es Él. Jesús. Por siempre es Él. Oh, sí, Señor. Oh, barraba calma. La verdad es Él.
el primero y el último. Fuerte de placer. Tienes en tus manos, tienes la palma de tus manos como un reloj. Nada más que a Él, oh Jesús, nada más que a Él. Me conoces, muchos ángeles, muy antes de estar en el vientre de mi madre, y me hiciste para ti. Por eso no necesito nada más que a Él, que a Jesús. No necesitamos nada más que a Él. Oh, y no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. ¿Dónde están los chicos que no gritan? Que no se fuerte, no necesitamos nada más que a Él. ¿Dónde está? Porque tú piensas su nada más que a Él. No necesitamos ni nada más que a Él. Nada más que a Él. En mi casa no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. En mis hijos, nada más que a Él. En mi trabajo, en mi nacimiento, no necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Nada más que a Él. Porque lo hace el aplauso. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. Solo Jesús. Nada más que a Él. Que se escuche en el cielo. Su aplauso al Rey. No necesitamos nada más que a Él. Nada más que a Él. No necesitamos aleluya. Señor, sé primero, sé el último. Nuestra semana en este 2026 que empieza, no necesitamos nada más que tú. Gracias por este día.